Ok, bueno, pues el día de hoy ya es la última sesión previa a la Semana Santa. Afortunadamente vamos a tener vacaciones de Semana Santa, es decir, una semana tras otra en la que van a descansar del instituto, de los profesores y de todas las actividades, aunque no sé qué tanta tarea les hayan dejado. Entonces vamos a revisar hasta dónde llevamos los avances. Ayer tuve reunión con Brenda y con Guillermo. No sé, Antonio, cómo vaya con relación a lo que es el llenado de la información, porque habíamos quedado que íbamos a hacer un instrumento y no me he conectado con él. Entonces, no sé si logró hacer como ya algún registro dentro de lo que era la matriz en la que habíamos trabajado originalmente. Y Keila y Santi, no sé qué tanto avance hayan tenido con relación a lo que sería su actividad. Entonces, si quieren, empezamos con Brenda y Guillermo para que nos platiquen ayer cómo les fue con la maestra Magda, que la entrevistaron y les quitó 2 horas de su tiempo, pero que nos platiquen más o menos cómo estuvo la sesión, cuáles son como las sugerencias para lo que sería una entrevista, lo que pudieron como identificar o aprender o como le quieran llamar. Y cuáles son los siguientes pasos que esperan llevar a cabo dentro de su reto. Y de ahí le damos la palabra a Keila y a Santi para que nos platiquen ellos cómo van. Y luego vemos con Antonio si tiene algún avance así que nos pueda mostrar. Y si no, bueno, ya nos vamos a salas para que podamos revisar. Ahí llegó Alfredo. Cómo están. Ahí les platico también en qué acordamos con el grupo de investigadores para ver qué sigue y qué va a pasar previo a la visita que vamos a hacer, porque ya vamos a empezar a aplicar el tema de vigilancia para lo que sería el problema prototípico, ¿no? Entonces ya vamos a tener una actividad en conjunto con el otro grupo en el que vamos a diseñar la herramienta con la que vamos a levantar, bueno, con la que ustedes van a levantar. Es muy probable que yo, bueno, voy a hacer todo lo posible por acompañarlos a la visita al Jardín Botánico, que acorde con las profesoras de biología, con Carmen y con Tania, que íbamos a hacer una clase en conjunto con los dos grupos, en el que diseñáramos la herramienta de levantamiento de información para esa visita, como identificación de los factores críticos de vigilancia, de aquellos criterios y atributos que queríamos como identificar dentro de lo que sea la observación del jardín botánico, a qué vamos, cómo vamos, cuál es el objetivo y cosas por el estilo. Incluso quedaron en que a lo mejor ya iban a saber si se iba a poder entrevistar a alguien, y entonces esa la vamos a tener regresando de la Semana Santa. En la de Pascua quedó Carmen de avisarme si a los del grupo 201 le quedaba más cómodo que se sumaran a nuestra clase el martes o que se sumaran a nuestra clase el viernes. Entonces, nosotros vamos a ser los hosts y ellos van a ser los invitados. Entonces, para nosotros no hay ningún problema porque seguimos con lo que enseñan las sesiones, pero tendríamos de visita a nuestros compañeros del 201 porque la visita se va a hacer por los dos grupos, ¿no? Y ya les contaré también de aquí en adelante cómo vamos a estar interactuando con ellos. Vamos a hacer una suerte de competencia para lo que sería el problema prototípico, que en realidad pues más que competir es colaborar, porque nos vamos a dividir la chamba y ya vamos, bueno, la investigación, para hacer una investigación un poquito más robusta para lo que va a ser la elaboración del video que se va a quedar documental al final como actividad integradora. Entonces, pues como verán, tenemos así, hay algunos eh, pues novedades que vamos a integrar dentro de nuestra planeación didáctica y de eso con eso vamos a cerrar. Entonces, Brenda, Guillermo, no sé quién de los dos tenga si quieren que les muestre o que les ayude a compartir la entrevista, cómo quedó finalmente y que ustedes platiquen cuál fue la experiencia de la revisión que tuvimos, su aprendizaje, y cuáles son los siguientes pasos que van a dar para lo que sería el reto. Les dejo abierto el micrófono. Sí, sí, se nos podría hacer por favor. Por favor, profesora. Espérame, Brenda. Aurora, ¿dijiste algo? Porque entre las dos
Para recordarle la minuta que le toca al equipo 1. Ah, ok. Entonces nada más era el recordatorio. Ok, vemos un carro bien chido. Perdón por la palabra. Listo. Esa Vale. es la entrevista. Sí hubo modificaciones, ya que pues creo que sí nos faltaba como centrarnos más en el objetivo, lo que queríamos buscar. Así que pues sí hubo varias modificaciones, algunas preguntas pues sí se fueron como quitando la pajita, porque pues sí no nos iba a servir realmente. Nuestra experiencia podría ser que sí debemos de centrarnos bien en los objetivos que queremos, porque no podemos llegar con preguntas que al final de todo nunca nos va a servir para el objetivo que queremos, para lo que queremos llegar. Y pues solo nos falta realizarlas y pues ver si nos están funcionando estas preguntas o otra vez modificarlas para poder tener bien nuestras respuestas. Ok, pero platícales específicamente cuál es el objetivo, qué información es relevante dentro de las preguntas que quedaron finalmente para que se logre el objetivo y cuántos maestros van a entrevistar y luego cuál es como el proceso que llevaron a cabo. O sea, ustedes primero hicieron una propuesta de preguntas, luego lo revisamos y fuimos como contestando las preguntas, ¿no? Ese fue el proceso, pero específicamente cómo definieron su objetivo, porque eso lo hicieron ustedes previo a, y cómo el objetivo, yo te puedo mostrar si quieres una pantalla con las dos, como lo estábamos haciendo ayer, con lo que es el cuestionario y el objetivo, y cómo se interrelacionan una con la otra. ¿Cómo ves? Sí, por favor. Entonces te ayudo y tú les platicas porque en realidad esa es como la mejor experiencia. No voy a poner el Padlet para que vean que de ahí sacamos la información. Entonces aquí está el equipo 3. El equipo 3 tiene aquí ya una propuesta piloto de encuesta y tiene la plantilla de la entrevista. Estos son los objetivos. Lo primero que ellos sí definieron precisamente fueron sus objetivos. Entonces, dentro de sus objetivos tienen esto, y mejor voy a poner la pantalla completa para que podamos, es que no la tengo abierta, déjame abrir el documento, para que podamos ver la pantalla dividida a la mitad. Necesito hacer una suerte de mostrar la pantalla desde lo que yo estoy viendo en mi pantalla. Entonces ahí estamos viendo, estas fueron las adecuaciones que se hicieron ayer al documento, ¿no? Entonces ellos propusieron una dentro del Padlet, aquí está el Padlet, aquí están sus documentos originales, o sea, ellos subieron y de aquí partimos los objetivos del reto 1, luego una plantilla de entrevista que era la propuesta original con la que empezamos a trabajar ayer y su piloto de encuesta, ¿no? Entonces abrimos el objetivo y dentro del objetivo aquí ustedes pueden ver precisamente qué era lo que ellos habían identificado que querían hacer, para qué querían hacer la entrevista. Y luego fuimos como revisando las preguntas, ¿no? Entonces ahora sí ya te dejo las dos pantallas para que las puedas ver y para que puedas platicar un poquito más acerca de lo que sucedió anoche. Ok, pues lo que queremos llevar a cabo con esta encuesta es saber lo que opinan los profesores. Bueno, solo le vamos a hacer la entrevista a 3 profesores, a la profesora Tania, al profesor Felipe y al profesor, uno de la mañana. Camaji. Camaji, ajá. Nuestro objetivo es que queremos saber más sobre lo que opinan de las clases ahorita que son híbridas, las clases que son virtuales y las presenciales. Bueno,
se modificaron las preguntas porque no nos estábamos centrando en lo que queríamos saber, que eran las clases híbridas, lo que ahorita, pues, en la institución se está dando. Y pues, es que eso es lo que más se modificó, que todo ya está más centrado en la individualidad y no solo en, pues, saber qué es lo que les parece, sino que nos enfocamos más para que nos den más la plática de esa clase híbrida. Mis comentarios para con los chicos eran dos cosas, ¿no? Con relación a la diferencia entre una entrevista y una gracias Brenda, cualquier cosa de todas maneras me complementas. La diferencia entre una entrevista y una encuesta es que para la entrevista tienes que hacer preguntas más abiertas que cerradas. Una pregunta cerrada para una entrevista es una pregunta que normalmente se le llaman preguntas dicotómicas, es decir, que tienen dos respuestas y las respuestas podrían ser sí o no. Alguien está jugando con la pantalla y ya rayó la pizarra. Entonces, en lugar de preguntar si estás dando, porque una de las preguntas era que si el profesor está dando clases en otro modelo educativo además del instituto. O sea, si tú preguntas eso en particular, pues la persona a la que le estás preguntando, lo primero que le viene a la mente es decir sí o no. O, por ejemplo, yo les decía, pues te puedo decir sí y sí. Y si como sé que me estás entrevistando, pues no te voy a dar nada más el sí, espero a que me des la otra pregunta, sino que te voy a decir sí, además de ahí estoy dando clases o porque decían, estás dando o ha dado, ¿no? Que si en algún otro lugar. Pues yo di clases en el Tecnológico de Monterrey, en Puebla, y di clases en la Universidad Autónoma de Nayarit, y di clases en la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, yo les decía, si esa información que tú vas a obtener en el momento en el que lanzas una pregunta se va fuera o se sale del contexto de lo que sería lo que tú estás esperando que te entreguen, que es específicamente acerca del tema de la clase, en este caso subjetivo, ¿no? Una clase híbrida, una clase virtual, los beneficios, los contras, pues el que sepas en dónde di clases a lo mejor no te va a dar mucha información. El que sepas si di clases o no di clases en otro lugar, pues tampoco te va a dar mucha información. Pero si tú le preguntas a alguien, porque lo estás entrevistando, ¿qué diferencia hay entre impartir clases aquí, en el instituto, o en otro lugar en donde estés impartiendo o donde hayas impartido clases? Pues entonces ya yo te puedo contar como más con relación a lo que es precisamente mi experiencia dentro del instituto y mi experiencia fuera del instituto en otros lugares donde haya dado clases. Entonces, mi recomendación para cuando preparen precisamente una entrevista es esa. Ahora, esta Brenda le va a dar le va a hacer la entrevista a Felipe. Seguramente, o mejor dicho, te pido, Brenda, que cuando termines la entrevista, porque la entrevista pues se la vas a hacer así como que con las preguntas abiertas que tienes, ¿no? Él te puede dar una retroalimentación con relación a cómo se puede identificar la información cualitativa, ¿no? Y entonces les decía, bueno, pues la recomendación es dar preguntas abiertas. Segunda recomendación es como si tuvieras un diálogo con la persona. Entonces la pregunta anterior la tienes que ir concatenando con la siguiente pregunta. Es decir, no te vayas de un tema a otro tema completamente diferente, a menos que le digas, a ver, hablando de otra cosa. Pero si vas a estar retomando la información que ya tienes para poder mantener, ahora irte más a profundidad o irte ese tema en particular, cuál es tu opinión, o que ya le vayas como tejiendo la historia dentro de lo que sería la misma entrevista, es más fluido que te vayan haciendo las preguntas así. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las clases? Y se iban a, explícame con tus propias palabras a qué se refiere el modelo educativo híbrido, y luego en tu opinión qué se necesita para implementarlo, y luego qué ventajas y desventajas consideras que tenga impartir clases virtuales o presenciales, y luego cuál de las modalidades, ya sea la presencial o la virtual, te permite desarrollar mejor las competencias en tus alumnos. Y entonces tú vas como con una suerte de preguntas que se relacionan más o menos en el mismo tema, y precisamente vas entrando como a un nivel de detalle más profundo. Por eso se le llaman entrevistas a profundidad. Entonces, toda esta diálogo que haces con la persona
tiene que tener cierta coherencia con las preguntas. ¿Y cómo puedes encontrar esa coherencia? Pues precisamente cuando recibas la información, que no se salga mucho de lo que tú estabas esperando que va a ser tu objetivo. Porque al final, una de las preguntas que me hacía Guillermo es que si la entrevista la van a transcribir. Y yo les decía que no es la idea que transcriban la pregunta, sino que en realidad cuando ya terminen la entrevista, de cada pregunta o de cada partecita que estamos viendo de cada parte de la entrevista se puede hacer nuevamente una especie de tabla, una matriz, en la que pongan las preguntas, los profesores de las entrevistas y qué dijo, qué es lo más importante que dijo el profesor dentro de lo que fue la entrevista respecto a esa pregunta. Entonces ustedes van a identificar información y la van a poner de manera comparable, aún y cuando la pregunta cuando no fue una encuesta, sino fue una entrevista. Entonces vamos a identificar información relacionada con qué, pues con lo que sería la opinión del profesor con relación a las clases, a la modalidad híbrida o la modalidad virtual o la presencial, o bien los beneficios, o sea, los pros y los contras de lo que están obteniendo con relación a la implementación del modelo, ¿no? Entonces, esos son los criterios con los que voy a identificar la información importante que me den los profesores, porque va a haber mucha información que a lo mejor no va a ser tan relevante, ¿no? Puede ser información interesante. Ayer me decía, yo les decía, bueno, pues si se encuentran una profesora como yo, que soy súper platicadora y que me encanta el micrófono, pues entonces nos llevamos 2 horas, ¿no? Entre que cambiábamos las preguntas y les contestaba yo y les decía, pues podría responderte esto y lo demás. Se enteraron de un montón de cosas que he hecho precisamente con relación a las clases. Pero pues no todo eso es relevante para la entrevista. A lo mejor van a encontrar mucha información que, como dijo ahorita Brenda, es paja para ustedes, ¿no? Paja, no porque no sea importante la información, no porque el profesor, porque no es interesante lo que les esté diciendo a quien están entrevistando, sino porque se sale del contexto de lo que están buscando con la entrevista. Entonces, esto es lo que se trabajó ayer con el equipo. A partir de esto, acordaron en que terminando la sesión o la clase con el profesor Felipe, van a hacerle la entrevista a él, van a recibir la información que él les dé y ver si realmente con estas preguntas se están identificando, porque digo, pues también me la hicieron a mí. O sea, yo les contesté lo que yo esperaría que contestara un profesor, pero obviamente sí tenía en mi cabeza el para qué quiero la información, el cómo es, el qué tipo de información les es importante y demás, y pues eso es una entrevista sesgada. No sirvo yo como piloto de su entrevista. Entonces necesitan hacer un piloto con otro profesor que no esté contextualizado de lo que están ustedes esperando para que realmente vean si lo que les está arrojando de información les sirve o no les sirve. Y entonces el paso que sigue es que la hagan. El siguiente paso es que revisen la información y que vean si están obteniendo las respuestas correctas y si no, volver otra vez a modificar el cuestionario antes de lanzar la siguiente entrevista. En dado caso de que sí estén obteniendo la información correcta, pues entonces ya con este mismo guión se van a hacer las otras 2 entrevistas, ¿sale? Entonces, ese es el proceso. Si están pensando entrevistar a Brenda, por ejemplo, perdón, está Keila que estaba pensando entrevistar a su hermana, pues entonces tendrían que hacer una suerte de lo mismo, ¿no? Tener una serie de preguntas, revisar las preguntas, ver cuál es el objetivo que van a obtener para hacer, qué es lo que están esperando obtener cuando hagan ustedes la entrevista, y luego a partir de ahí corroborar que con las preguntas la información que obtengan tenga que ver con lo que sería el objetivo, y luego ya hacer el piloto para corroborar que eso sea cierto, ¿no? Entonces, esto es la suerte de lo que se hace cuando tenemos precisamente una recopilación de información mediante entrevistas, ¿sale? ¿Cómo ven? ¿Algo más que quieran comentar, Guillermo o Brenda? No, creo que no, profesora, creo que la abarcó muy bien. Gracias. No, bueno, es más bien hacer como la retro para que les funcione a todos. Al final de cuentas, pues la idea es que se quedó grabada la sesión. Yo creo que la voy a subir también al YouTube. Ya está la grabación. Les mandé nada más el link
del audio para que lo pudieran trabajar, pero que se quedó grabada, entonces seguramente si la pongo en el Padlet y alguien quiere ver cómo se hizo la retroalimentación, pues podrían de ahí retomar algo, ¿no? En dado caso de que tengan alguna duda. Fueron 2 horas, entonces más bien si necesitan y tienen alguna duda es más fácil que se las aclaremos por este medio. ¿Va? Santi, Keila, ¿cómo van? ¿Qué nos pueden platicar de los avances que tienen ustedes con relación al reto? Pues bueno, también está Alfredo con nosotros Ah, ¿ya y llegó? Ah, cierto, lo dejé entrar antes de que empezáramos a escuchar a esta, Sí, te escucho, perdón. eh, Lo incluyo. acabo de enviarte el archivo Ok, porque el celular es un poco complicado, pero no te preocupes, ahorita yo se los comparto. decidimos que muchas de estas justo preguntas que teníamos para la entrevista, pues puede funcionar más bien para la encuesta. Entonces, hasta el final decidimos armar 5 o 6 preguntas de lo que podría ser, eh, pues bueno, sería el segundo intento de entrevista. Pero eso más abajo, es abajo todo. Ahí en el segundo intento. Entonces son como preguntas más abiertas y pues a nosotros nos toca estudiar el modelo y creo que de la forma más coherente, bueno, no sé, bueno, la que le encontramos más bien es pues a través de los estudiantes que al final son los que se van a quedar con la mayoría de este sistema. Entonces, pues son estas 5 nada más preguntas, pensando como en cómo las personas visionan este modelo de híbrido. Porque me cerró Dividido. Justo una de las cosas que te iba a decir, y qué bueno que lo corregiste, el modelo, lo que tú estás, de acuerdo a lo que dice aquí, em, es que me lo está manejando como si estuviera todo en inglés. Déjame, por eso se ve así, pero bueno, ahorita lo revisamos. Aquí lo que leo, que dice, actualmente se ha producido un cambio en los distintos modelos educativos, entre ellos la llamada individualidad, que consiste en acudir de manera física a un salón de clases y al mismo tiempo tener clases en línea. A esto no se le llama individualidad, a esto se le llama modelo híbrido, nada más. Se le llama modelo educativo, modelo híbrido, te lo voy a poner aquí. El que se combinen estos 2 ambientes al mismo tiempo, eso es lo que implica el modelo híbrido. La dualidad dentro del modelo tiene que ver más con que se acerquen las actividades, los ejemplos, las tareas a la realidad. Entonces, es una como forma diferente de preparar o de planear didácticamente la clase. Les comentaba yo, por ejemplo, el semestre pasado, pues yo les pude haber pedido que hicieran que investigaran cuánta basura se genera a nivel familia en la Ciudad de México. Y entonces ya hay una serie de registros que se han hecho, estudios que se han hecho, en donde pues ustedes pueden encontrar todo el documento donde está precisamente muy claro cómo se hizo, inclusive porque puedes encontrar inclusive hasta la forma en cómo se llevó a cabo, la metodología que llevaron a cabo para poder determinar la cantidad de basura que se genera en una familia de tantos miembros en la Ciudad de México, ¿no? Y hay estudios que ese estudio se hace por delegación y luego se hace en promedio la totalidad de lo que sería la Ciudad de México y te dicen el promedio diario de basura que se genera y luego te lo desglosan en lo que sería pues lo que es el plásticos orgánicos, metales, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una manera de abordar lo que sería la didáctica dentro de la clase, es decir, yo decido que ustedes lo más acercado que pueden tener de su realidad es que sepan lo que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Yo lo decido como profesora. Y a eso le puedo decir que eso es una tarea, un acercamiento de lo que sería la información que se puede generar en un ejercicio de vigilancia para que ustedes lo comprendan, ¿no? Y entonces entiendan de manera
aplicada el concepto de la vigilancia a partir de un estudio que se llevó a cabo. Y la otra es la propuesta del instituto, que cada quien la entiende de manera diferente. Como yo la entiendo es, pues a mí me hace más sentido, me es más cercano el que yo les pida que hagan un registro de la basura que ustedes generan, que cada semana midan la basura, ya sea que la pesen o que la vean de manera volumétrica, que anoten lo que pasa, que separen esa basura y que vean la composición de la basura, que identifiquen del total de la basura cuánta es orgánica, cuánta es inorgánica, y de la inorgánica cuántos específicamente llevan de residuos plásticos, y que entonces eso les va a hacer a ustedes, desde mi perspectiva, porque esa es mi propuesta didáctica, que a ustedes les va a hacer más sentido comprender la cantidad de basura que se genera en una familia a partir de lo que ustedes generan, que a partir de un estudio que alguien hizo que les está entregando la información. Podría haber después la comparación entre lo que ustedes están generando contra lo que en promedio se genera en la Ciudad de México, y entonces ver que ya hay un acercamiento de su realidad a lo que sería la realidad que presenta un estudio. Esa posibilidad o esa propuesta académica de que dentro del instituto se piden tareas auténticas, a eso es a lo que se le llama una tarea auténtica, una tarea que te acerca la comprensión de una materia con tu entorno inmediato, a eso es a lo que se le llama dual, que en teoría debería de ser también aplicado al ámbito laboral, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y esto yo cómo lo voy a utilizar en el mercado de trabajo? Entonces, esa dualidad tiene que ver con que lo que nosotros estemos haciendo les permita tener conocimientos aplicados, ¿no? Entonces, lo híbrido es entre lo virtual y lo presencial, lo dual es entre la realidad y la teoría, que la teoría pueda ser aplicada, que no se lleven conceptos que nunca sepan para qué los van a utilizar, que no aprendan a través de un método en donde memoricen, en donde lean, sino que desde mi propuesta, el lanzarlos al reto, hacer que hagan las cosas, que precisamente se equivoquen, pues esa es la manera en cómo dentro de lo que es el ámbito laboral llegas y te piden que hagas algo y no te preguntan si lo sabes o no lo sabes hacer, ¿no? En teoría ellos piensan que lo debes de saber hacer por el perfil que se supone de persona que contrataron. A veces no tiene nada que ver lo que te piden con lo que se supone que es tu perfil, pues también, o sea, eso sucede dentro de lo que es el ámbito laboral. Entonces, esto de yo proponer, en mi caso, en particular dentro del taller, que el taller sea práctico, que no les esté yo dando una clase en donde les esté diciendo la historia de la vigilancia tecnológica, el concepto de vigilancia, ya apréndenselo, la vigilancia tecnológica, la inteligencia, o sea, sino que lo estemos tratando de hacer de una forma diferente, es a lo que se refiere con lo que sería el modelo dual. Este concepto acuñado de híbridual ya es una propuesta de juntar la parte híbrida y la parte dual del modelo del Instituto Rosario Castellanos en una palabra que acuñaron la maestra Conchita, que es la directora del campus virtual, y la maestra Alma, que es la directora del instituto, y que propusieron ya en un libro que hubiera este tipo de modelo. Pero si ustedes salen a la calle, no es algo que todavía se comprenda o sea aceptado a nivel pedagógico, inclusive entre el medio de lo que serían los pedagogos. No es algo que apenas está como naciendo. Pero el modelo híbrido sí, ¿qué es lo híbrido? Implica que dos cosas que son completamente diferentes se juntan, y cuando se juntan, pues aparecen características diferentes de lo que serían por separado. Yo les platicaba, no sé si también ya lo platiqué aquí en clase, originalmente el modelo fue pensado que al principio tomaran clases presenciales y que poco a poco fueran migrando sus clases, es decir, que ustedes tomaran al principio las 6 clases en presencial y luego en el siguiente semestre, en el siguiente año, porque el primer año era presencial, el segundo año ya era 4 presenciales y 2 virtuales, en el tercer año ya eran 3 y 3, ¿no? Y en el cuarto año ya eran 2 y 1, y digo 2 y 4, y el último año ya era todo virtual.
pero virtual y presencial. Estaban separados completamente los ambientes, los recursos, las modalidades, ¿no? No se pensaba en ningún momento que hubieran alumnos que estuvieran dentro del aula del salón de clases, tomando la clase con el profesor de manera presencial física y que además hubiera un alumno conectado y que entonces el profesor tuviera que atender alumnos desde en un ambiente virtual y en un ambiente presencial al mismo tiempo. De hecho, por eso es lo interesante de esta generación en particular, de ustedes en particular, es que ustedes nacieron como licenciatura. La licenciatura nació dentro del instituto en una época de pandemia que obligó a que este modelo híbrido se acuñara de manera diferente. Es decir, a mí me pidieron que diera una clase virtual a través de un Zoom a alumnos que iban a estar todos conectados de manera virtual. Y eso sucedió con todas las materias el semestre pasado. Ahora que regresan a lo presencial, no terminan de decidir qué es el modelo híbrido. No le pueden exigir a los alumnos que nunca fueron a clases que vayan a clases de manera forzosa, porque precisamente las características de las personas que buscaron este tipo de licenciatura, como Guillermo, como Brenda, como Antonio, como el mismo Alberto, es más, a lo mejor Santiago y muchos de sus compañeros que están en el otro salón, lo que les permitió acceder a las clases era que eran en línea, pero no eran virtuales de que se metieran a una plataforma, hicieran todas las actividades, sino que había un profesor que les estaba dando la clase, que les dejaba las tareas, entonces era algo como entre mezclado, ¿no? O sea, sí estoy tomando clases de manera sincrónica con un profesor, pero si no tomo la clase porque no me pude conectar, porque pues la pandemia, este tema de que todos tuviéramos internet no era tan fácil, y entonces podían grabarme la clase, yo verla en la noche y hacer mis actividades y luego presentarme un día sí y un día no. Entonces, todo esto es lo que todavía no termina de aterrizar. ¿Cómo va a ser el modelo de la carrera de LED para los alumnos que están ahorita inscritos? Está diseñándose lo que sería el modelo híbrido para que les permita continuar a muchos de los que tienen condiciones como las que en este grupo se presentan, que no estoy segura si en el otro grupo se están presentando las mismas condiciones, porque si no me equivoco, allá sí están asistiendo la mayoría en las clases presenciales. Es decir, la que es presencial y casi todo el grupo va en presencial, y la que es virtual y se conectan y no van al plantel. Pero no lo sé de cierto, es lo que yo supongo, porque esa es la propuesta que se había hecho. Entonces, todo esto nada más es para que nos quede claro, porque como precisamente vamos a estar platicando con alumnos, platicando con profesores y entendiendo lo que está sucediendo en el aula, estas partes son las que a nosotros nos interesa como ir identificando de qué pasa desde la perspectiva del alumno, qué pasa desde la perspectiva del modelo en teoría y cómo se podría aplicar o cómo se debería aplicar, cómo fue pensado, cómo está sucediendo en la realidad y cómo debería de suceder para que facilite no solamente la posibilidad de que el profesor pueda seguir dando clases, como yo que no puedo asistir a dar la clase de manera presencial, o de que el alumno pueda seguir tomando clases y avanzando dentro de lo que sería su trayectoria escolar, ¿no? Entonces, esta suerte es lo que nosotros tenemos que tratar de entender, y por eso es importante que dentro de la entrevista y dentro de la encuesta que hagan, ya sea alumnos o ya sea profesores o ya sea como estamos investigando el modelo, nos quede claro que el elemento híbrido y el elemento dual tienen componentes diferentes. Que no nos vayamos con la finta de que lo híbrido es presencial y virtual, porque justo ayer esa era una de las cosas que yo les comentaba a sus compañeros. Eso es lo que para nosotros es más claro que está sucediendo y que nos está generando como una inquietud, ¿no? De lo presencial y lo virtual. Y esta suerte de elementos que nos permiten tener esta interacción de manera sincrónica, es decir, al mismo tiempo, en un espacio virtual, ¿no? Pero lo otro tiene que ver con el problema prototípico y tiene que ver precisamente con la manera en cómo les están acercando el conocimiento.
es muy interesante, tuvimos precisamente por eso les iba a platicar qué está pasando con el otro grupo, porque al otro grupo yo no se lo estoy dando, se lo está dando otro maestro que tiene una forma de dar las clases completamente diferente, que es Carlos. Les está dando lecturas, y con esas lecturas él pretende que entiendan a partir de las lecturas y de comprender lo que son las cuentas nacionales, lo que es una fuente de información, lo que es un dato, lo que es la interpretación de una gráfica, y entonces su forma de entrarle al tema de la vigilancia es un tema desde la teoría, desde lo que justo esto que yo no quise hacer, ¿no? Mandarlos ver, a ver, a lo mejor él hubiera precisamente utilizado un análisis y un estudio de la basura para que ustedes lo entendieran, lo interpretaran, en lugar de pedirles que ustedes registraran la basura. Entonces son dos formas diferentes de abordar el mismo tema, y lo que nosotros queremos entender, comprender o identificar es cuál ayuda más al alumno, pero no cuál ayuda más al alumno en cuestión de que me permita participar en la clase o no, sino de que me esté dando el conocimiento, de que yo esté aprendiendo, que son como dos escalas diferentes. Una cosa es que yo pueda dar la clase porque tengo las condiciones para darla de manera virtual, y otra cosa es que ustedes estén aprendiendo a través de este modelo. A mí me preguntaban ayer, bueno, una de las preguntas que quedó es que si para mi materia el modelo virtual le ayuda al alumno a generar las competencias que necesita la materia. Y yo les decía, para mí sí, o sea, yo creo que el que obligarlos a ustedes a que utilicen lo que son las herramientas digitales, que hagamos el trabajo colaborativo, que aprendamos a hacer uso de todas estas TACs, ¿no? Que son las tecnologías de aprendizaje, y las TICs, que son todo lo que serían la suerte de aplicaciones que nos ayudan a agilizar el proceso de comunicación, pues entonces eso para el taller de vigilancia los acerca, les da herramientas, les da competencias, los alfabetiza digitalmente para que precisamente puedan comprender mejor la vigilancia tecnológica, ¿no? A lo mejor en matemáticas no es así, pero eso no lo puedo saber porque yo no doy matemáticas. A lo mejor yo podría tener una suerte de aprovechar las TICs y las TACs para dar matemáticas, pero no me he imaginado una clase de esas. Me estoy imaginando esta y a mí me sirve, pero lo que yo no sé es si a ustedes les está sirviendo. Entonces, una de las cosas que les decía es, cuando le preguntemos al profesor, le vamos a preguntar al profesor precisamente desde la perspectiva del profesor. Cuando le preguntemos al alumno, le vamos a preguntar al alumno precisamente desde la perspectiva del alumno. Y cuando veamos el modelo, vamos a ver lo que el modelo proponía que fuera y qué está pasando de lo que se supone que era lo que se esperaba a lo que está sucediendo actualmente. Entonces, son tres formas diferentes de ver el mismo tema, y que eso es lo que nos hace que haya una complejidad que nos permite que tengamos que hacer un análisis más inteligente, es decir, que le tengamos que meter mayor razonamiento, más cruce de información, más variables que están jugando en el mismo escenario, y que a partir de todo eso saquemos conclusiones. Entonces es muy importante, y por eso quise dedicarle unos minutos a esto, que comprendamos la diferencia entre híbrido, dual y lo que ahora le llamamos hibridual, ¿no? Entonces, si le preguntas qué opina sobre la individualidad como modelo educativo a una persona que no sabe de modelos educativos y que no sabe del modelo hibridual, a lo mejor no va a ser tan fácil que te lo conteste, o lo que te conteste es no lo sé, porque no entiendo a lo que te refieres o porque desconozco lo que es un modelo educativo. Entonces hay que tener mucho cuidado de a quién le vas a hacer la pregunta. Si esto se lo vas a preguntar a alguien que tenga precisamente ya conocimiento del tema, pues entonces va a ser algo que sí te va a poder contestar. Si para que tú llegues a eso le tienes que explicar primero los conceptos, pues entonces tendrías que estar haciendo una suerte previa de introducción para que puedas entrevistar a la persona. Entonces me parece que tenemos que preguntarles las cosas de una manera diferente, hablando de lo mismo. A los profesores no les puedes preguntar de manera diferente porque deberían de conocer el modelo educativo. A los alumnos no conocemos el modelo educativo. Es más, muchas veces no sabemos lo que es un modelo educativo.
Entonces, ¿cómo le preguntamos a los alumnos? Pues a partir de cosas que sí están, que sí pueden entender. Sí, Aurora, dime. Es que muchas veces no solamente no se conoce el modelo educativo, ni siquiera se vio el listado de materias o no se tiene conciencia de por qué se eligió. O sea, muchas veces como estudiante te vas por el nombre. Entonces, pensar además en el modelo educativo, no siempre lo hacemos con esa conciencia al escoger una carrera. Al menos en mi caso, que fue la razón por la cual deserté de una carrera, fue por no ver más allá del nombre fulminante que tenía, ¿no? ¿Cuál? Te quedarás con la duda. No me lo digas a mí, díselos a ellos. O sea, porque es que, digo, yo sé por cuántas carreras por las que has tratado de transitar, pero ¿cuál de ellas fue la que te llamó la atención el nombre para que ellos digan, ay, y de verdad eso era lo que estabas estudiando, ¿no? Animación y arte digital. Animación y arte digital en el TEC, yo creí que era una cosa y en realidad al empezar la carrera me di cuenta que estaban dirigiéndola hacia otro lado justo por el modelo educativo. Y de la misma forma me pasó con permacultura, en donde el listado de materias en donde ya me fijé me gustaba, pero el modelo educativo de cómo estaban tratando de aplicar esa carrera no tenía congruencia y eso también hizo que para mí no tuviera sentido seguirlo estudiando. Entonces creo que sí, este tronco es importante, pero en ningún momento, ni en la preparatoria, ni en la secundaria, ni en la primaria, te enseñan esta habilidad de poder discernir, de cómo buscar qué queremos, para qué que insistes tanto en una entrevista o en un objetivo o en una clase o en para qué no nos explican desde que eres niño para qué recoges los zapatos, ¿no? O para qué tienes que comer o para qué vas a la escuela, para qué no. El deber ser siempre te nubla esta finalidad o el propósito de las cosas. Entonces creo que al elegir una carrera, justo por eso la pregunta que hice en la sesión pasada, ¿no? Tratamos de ver qué vamos a hacer con esto, no para qué. No es lo mismo en qué te ves trabajando a para qué estás estudiando o para qué la elegiste, ¿no? Pues sí, digo, yo les decía a mis hijos, ustedes estudien algo para formarse, que después se van a dedicar a lo que quieran hacer, ¿no? Independientemente de la carrera que hayan estudiado. Porque hay mucho la suerte de que dicen, pues es que vas a estudiar contabilidad porque vas a dedicarte a ser contador, ¿no? Y yo, pues no necesariamente, ¿no? Yo estudié contabilidad y nunca he hecho una contabilidad en mi vida. Me ha servido mucho la formación del contador para poder tener una suerte de razonamiento diferente, que en donde siempre estoy pensando en los costos, estoy pensando en la rentabilidad, estoy pensando en esa formación que tuve de contabilidad y de administración, me ayuda mucho en todos los proyectos en los que yo trabajo, pero no para hacer una contabilidad. Entonces sí hay una suerte de diferencia entre para qué te va a servir lo que estás estudiando y por qué lo estás estudiando. Entonces, el por qué casi siempre es una causa, el para qué, o sea, el por qué, cuando te preguntas por qué, te vas hacia atrás, te vas hacia las causas y hacia el pasado. Y cuando te preguntas para qué, te tienes que ir hacia el futuro, te tienes que ir a pensar qué va a suceder, cuál va a ser la consecuencia. Entonces, los porqués te dan causas, los para qué te dan consecuencias. Los porqués te dan problemáticas, los para qué te dan objetivos. Esas son las dos diferencias entre una manera de abordar una problemática y la otra manera de abordar la problemática. Yo sugiero siempre que se vayan en el para qué, no en el por qué, porque le van a dar mucho más sentido a lo que hagan, precisamente porque va a tener una finalidad de utilización, de fin, de logro, ¿no? Y no estar buscando específicamente como síntomas o causales de lo que está sucediendo, a menos que esa sea específicamente el objetivo, ¿no? Que busquemos cuáles son las causas.
Pero entonces, bueno, puse aquí las dos entrevistas para que podamos ir como dándoles una retroalimentación, y que podamos ya irnos a lo que serían los grupos, ¿no? ¿Qué opinas sobre la individualidad? O sea, sí está bien que tú llegues a preguntarles acerca de cuál es tu opinión, pero cuando ya les llegas a preguntar acerca de tu opinión, previamente pudiste haber hecho como preguntas y como para saber si ellos entienden lo que sería un modelo educativo, porque si no entienden un modelo educativo, no puedes preguntarles acerca de un modelo educativo, ¿no? Les decía, También es sí, sí te como escucho. interesante ver que la persona podría entender, ¿no? Bueno, yo lo pensaba, ¿no? Que podría entender sin darle contexto, porque pues también hay una parte que sí se entiende, ¿no? Bueno, yo digo que Es que justo entonces eso pregúntales, así como al profesor se les va a preguntar, explícame con tus propias palabras a qué se refiere el modelo educativo individual, porque se supone que el profesor debe de conocerlo, por lo menos el profesor que vamos a entrevistar, que es el profesor del IRC. Entonces tú podrías antes, sin darles ningún contexto, preguntarle a la persona, ¿tú qué entiendes por un modelo educativo? ¿No? Y entonces tú como alumno, ¿no? Y para que tú ya puedas empezar a ver qué tanto el alumno o a la persona a la que estás entrevistando realmente maneja lo que sería el lenguaje, ¿no? Y sabe decirte, bueno, pues el modelo educativo es la manera en cómo me enseñan, el lugar en donde me están enseñando, las tareas que me ponen, o sea, lo que la persona se le vengan a la cabeza para explicártelo, te va a dar a ti la suerte de entenderlo. Pero entonces es más, te va a dar mayor información el que les preguntes, que te expliquen el concepto, así como se le está preguntando al profesor, a que tú des por sentado que lo conocen y que de repente las respuestas te den una información completamente diferente o que simple y sencillamente te digan no sé, ¿no? ¿Cómo ves? sí nos gusta también, por eso habíamos pensado en esa pequeña introducción antes, explicando un poco qué es pues, el modelo híbrido. Realmente escogimos el nombre porque se nos hacía como más simpático, pero, pero sí entiendo ahora lo que me dices de nada más modelo híbrido, bueno, la diferencia entre híbrido y individualidad. Entonces, sí. Sí, y si quieres podrías preguntarle allá después que a qué te suena la palabra individualidad, ¿no? Pero ahí sí difícilmente, porque esto de la dualidad no es algo que es algo demasiado nuevo, ¿no? Bueno, la manera en cómo se le llama, no es nada nuevo. Yo les decía que yo di clases en el Tecnológico de Monterrey, y en el Tecnológico de Monterrey lo que a mí me tocó de dar de clases era llevar a mis alumnos al penal para que hiciéramos planes de negocio. Y eso era directamente aplicar el conocimiento en una problemática real a una persona que iba a salir de la cárcel y que era la única posibilidad que tenía después de salir de la cárcel de ser empleado, ¿no? Entonces, pues eso te cambia completamente la perspectiva de cómo puedes aplicar los conocimientos que tienes y de cómo puedes cambiar la vida de una persona. Y era, bueno, pues toda una suerte de que con esto en el tecnológico te daban, ¿cómo se llama? Horas de servicio social y una serie de cosas, pero todo eso está metido en un modelo educativo. O sea, ¿para qué llevamos a los alumnos a este tipo de ejercicios, ¿no? Pues para que precisamente tengan una manera diferente de acercarse a la realidad, de hacer una conciencia cívica, de tener más idea de cómo pueden no solamente obtener lo que sería lo que te da la carrera, sino regresarle a la sociedad algo de lo que porque se supone que ese es el espíritu del servicio social, ¿no? Algo con relación a lo que tú obtuviste por haber tenido la posibilidad de estudiar y cosas por el estilo. O sea, eso te hace concebir un modelo educativo, pero el alumno no necesariamente o sea, ni se le explica al alumno, ni el alumno lo reflexiona en su momento, ¿no? Ya cuando estás un poquito más en el ámbito laboral, como que medio puedes llegar a entenderlo, ¿no? Pero cuando eres una persona que acaba de salir de la prepa y que estás entrando directamente a la universidad y que, como dice Aurora, nunca nadie antes te había dicho para qué estás estudiando o para qué te va a servir lo que estás estudiando, pues entonces difícilmente vas a entender lo que sería el modelo educativo.
educativo, ¿no? O cómo se concibió la escuela en la que estás estudiando, o para qué están metiendo el problema prototípico, o para qué los retos, o para qué los proyectos, o para qué, en lugar de ponerte un cuestionario como el que estamos acostumbrados a ¿qué significa vigilancia tecnológica? ¿No? ¿En qué año se empezó a llevar a cabo la vigilancia tecnológica? Pues, o sea, estas eran como las preguntas que nos hacían a nosotros cuando querían ver qué tanto habíamos aprendido, ¿no? Y pues para mí, eso no me decía, me podía decir qué tanto había memorizado, pero no qué tanto había aprendido, ¿no? Entonces, los mando para que vayan a hacer ahora con esta reflexión, ahora ustedes su propia reflexión en lo que es ¿cómo se llama? Los grupos, y que veamos precisamente, digo, Brenda y déjenme cerrar ya Brenda y Guillermo, a lo mejor ya se van a poner de acuerdo para ver qué pasos siguen, pero Santiago, Keila y Alfredo pueden ahora revisar nuevamente su tercera vuelta de las preguntas, ¿no? Si quieren, les podemos pasar lo que fue la segunda, el cuestionario que ya tienen Guillermo y Brenda. Ahorita les puedo pedir que lo suban al Padlet para que en dado caso de que necesiten ver el tipo de preguntas o sea, no el tipo de preguntas para que las copien, sino cómo abrir las preguntas para que precisamente puedan obtener información más acercada a su objetivo, o bien determinar su objetivo, porque sí entiendo esta suerte de la entrada del qué le explico a una persona antes de hacerle una entrevista, pero lo que decíamos ayer con Brenda y con Guillermo, para que tú te centres en lo que realmente quieres obtener, necesitas saber de qué te va a servir lo que vas a obtener de información. Entonces, el objetivo fue el que nos centró en que, a ver, me están dando ventajas y desventajas, y yo voy a dar ventajas y desventajas, porque para eso quiero obtener la información. No, pues esto no, bueno, pues entonces no se lo preguntamos de esta manera, hay que preguntárselo de esta manera. Entonces ustedes determinen el objetivo de la entrevista con el alumno para que entonces ya digan, entonces esta pregunta sí sí nos puede arrojar información al respecto. No veo que tengan un objetivo, no sé si no lo veo porque no lo he visto y no porque no lo tengan, pero les sugiero que hagan esta reflexión, ¿sale? Sí, justo nos basamos en eso del objeto, o sea, de la información que queríamos obtener. Entonces, como estamos estudiando el modelo, pues justamente estudiar los beneficios o las dificultades que se podrían tener en tener este modelo educativo, cómo lo visiona también el alumno, ¿no? Si lo ve como algo posible, no lo ve como posible, etcétera. A lo mejor ahí sería bueno que pusieran como que identificaras a partir de qué cosas aprende el alumno, ¿no? O sea, porque yo les decía ayer, que tú ubícate cuando vas a la clase, cómo es todo el ambiente, y cuando estás aquí en línea, cómo es todo el ambiente, y qué pasa cuando tus compañeros están allá y tú estás acá, qué es lo que sucede, ¿no? Y entonces a partir de todos esos elementos, porque justo de eso se trata la vigilancia, que tú observes y qué te llama la atención, qué diferencia encuentras entre una cosa y la otra. Esos son los elementos que pueden ser nuestros factores de vigilancia. Entonces, cuando haces esa suerte, cuando entrenas tu manera de observar las cosas, cuando entrenas tu ojo hacia qué es lo que a mí me llama la atención para yo poder hacer una investigación y poder identificar lo que necesito conocer más a profundidad para poder hablar de un tema, ahí es donde identificamos factores críticos de vigilancia, ¿no? Entonces hagan una segunda reflexión acerca de su cuestionario, y si quieren luego lo revisamos ya juntos, ¿no? Nada más porque la manera de hacerlo una vez y luego me regreso y luego voy y me regreso, desde mi perspectiva es la mejor manera de aprender. Más que yo les dijera, no, mira, cámbiale acá, quítala ya, hazle, pero sí podemos hacerlo juntos, ¿no? Tampoco se trata de que lo revisen 20 veces y hasta la 21, entonces ya llega la maestra y le dice, no, bueno, pues nunca aprendiste, ¿no? O sea, sí creo que les puedo ayudar a que hagamos una reflexión en conjunto y que lleguemos ya a un cuestionario final, pero vayámonos a las salas, y si quieren hacerlo solos, lo hacen solos, y si quieren que yo los acompañe, los acompaño. ¿Sale? Antonio.
Ya fuiste por tu cafecito, ya regresaste, nosotros seguimos platicando. Sí, ya, estoy escuchando a los compañeros. ¿Cómo Como ves? dijo, en ¿qué? 3 minutos, 5 minutos empezamos. Dije, ay, no, porque me estoy durmiendo, entonces voy por un cafecito. Pero sí, ya. Pues yo me quedé con la inquietud de que sí vamos a hacer, que si tenía que hacer el registro o ya no. La última clase, yo me quedé con la idea de que ya no. Es que yo lo que te dije es que no lo hiciéramos como lo tienes en la matriz, que la matriz la utilizáramos como una forma de recopilación de información, pero hagamos mejor un instrumento para recopilar la información. Entonces, si quieres, los mando ya a todos a la clase porque ya son 1:40, para que regresemos 1:50, van 10 minutos y lo platicamos en esto, en lo que Keila, Santi y Alfredo definen si quieren que les apoye y que me manden llamar. ¿Te parece? Los mando a salas entonces. En el 1, pues mandamos a Alfredo, a Santi y a Keila. En el 2 dejamos a Antonio, para que no abrimos el 4. Y en el 3 mandamos a Brenda y a Guillermo. Y en el 2 mandamos a Magda. Ok, vámonos a las salas, chicos. Regresamos a las 1:50. ¿Qué instrumento podemos utilizar para recuperar la información? Mira, déjame te muestro, aquí estoy con ustedes para que, Sí, para que te profesor. platique. Les mostré ya a los profesores lo que es la tablita, pero en el momento en el que yo vi la tablita, yo lo que estaba haciendo es, déjame ver dónde la tengo, porque, para que estemos hablando de bulto, ¿no? Porque si no, pareciera que estamos nada más, abrir. Espérame. Inicio. Aquí las tengo de las primeras. Aquí está. Como es una matriz de muchas entradas, me temo que puede ser como complicado que podamos recopilar la información de manera directa. Porque tendríamos que hacer esta suerte de lo que fuimos preguntándonos el otro día, ¿no? Que íbamos viendo a ver qué nos preguntábamos. Y yo creo que hay una parte de esa información que la podríamos estar como dividiendo en... A ver. Si nosotros hiciéramos un forms, que ese forms tú lo abrieras y que a partir de que abrieras ese forms pudieras contestar las preguntas en lugar de estar metiendo la información aquí en la matriz, creo que sería más fácil para ti que cada semana contestaras un cuestionario a que estuvieras como tratando de analizar si le pongo aquí, si le pongo allá, y que luego ya esta la pudiéramos como utilizar como una forma de reporteo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que podemos poner no sé si sea por día, no sé si sea por clase, no sé si sea, porque depende en cómo quieras recopilar la información y en cómo vayas a alimentar la matriz, el cómo se lleva a cabo lo que sería el formulario. Entonces, si dijéramos, la primera parte, ¿no? Es la sección de aprovechamiento de los alumnos, ¿no? Entonces empezamos y abrimos lo que sería semana 1, ¿no? Que sería el primer registro, y luego decimos sección 1, aprovechamiento de los alumnos, y con relación a la asistencia, ¿no? Y entonces en la asistencia, lo que tienes no son espacios donde pones el nombre, sino tienes la lista de las 9 personas. Y entonces en la lista de las 9 personas puedes tener esta matricita en donde pudiéramos poner asistencia, permanencia, participación y cumplimiento de tareas, o podríamos poner asistencia, ¿no? Y entonces en asistencia ya tienes a Brenda, Keila, Alfredo, Santiago, no sé, todos los 9, y ya nada más le vas poniendo tú una palomita, o sea, marcando con un puntito el que sí fue a la clase o no fue a la clase.
Y entonces es más fácil que la vayas llenando así a que tengas que poner Brenda, Keila, Antonio, no sé qué. ¿Sí? ¿Me explico? Y luego permanencia, ¿no? Estuvieron durante toda la clase los alumnos y otra vez, ¿quiénes fueron todos los alumnos que sí estuvieron? Primero, o puedes poner así, a ver, vamos a hacerlo, tengo que de bulto. Permítame tantito, profesor. Perdón, es que ando en el trabajo. Perdón, 2 minutitos. Sí, mientras yo también me preparo. Ya, profesora. Perdón. No te preocupes, mira, ahí te va. Lo que estaba yo imaginándome era algo así. Poner un forms, ¿no? Ejercicio de vigilancia de la implementación del modelo individual en el grupo $202 LEDs, ¿no? Ok. Y entonces, lo primero que vamos a tener es la primera sección, le vamos a llamar y vamos a abrir una sección, ¿no? Ir a la descripción más pregunta, importar preguntas, añadir Y es que título, justo, por ejemplo, profesora, añadir sección. en esto Ajá. que decía de las clases, ya ve que como teníamos en alguna parte, como el tema que se había dado, y muchas veces, por ejemplo, por ejemplo, en matemáticas, es repaso de aritmética en una sección y repaso de aritmética en la segunda sección, por decir. Ujú. Entonces, es como la continuación del mismo tema y que va registrado en 2 sesiones. Entonces, creo que esto sí, el, el- el formulario sí nos va a ayudar justamente a registrar como esa parte, para que no estemos repitiendo lo mismo. O sea, si lo registramos por Ándale. semana, Ándale, eso justo es lo que a mí me gustaría que te lo imaginaras, ¿no? Por ejemplo, aprovechamiento de los alumnos. Si la pregunta no sería pregunta, sería, si vamos a hacer como una especie de suerte de cuadrícula, de casillas, la pregunta sería la materia, ¿no? Entonces sería enfoques teóricos. Ay, me está pidiendo Santiago que vaya con él, ¿no? Entonces, sí, adelante. bueno, voy para allá. Enfoques teóricos, ¿no? Y entonces aquí vas a poner, las filas serían los nombres de los alumnos, Brenda, ¿no? Y la columna sería, aquí sería asistencia, ¿no? O puntualidad, o sea, asistió y entonces si la asistió ya le pones palomita porque esas se van a hacer columnas. Y luego permanencia. Y luego participación, ¿no? Y entonces, y aquí tendríamos a Brenda y luego tendríamos a Keila, ¿no? Y entonces, cuando ya me paso a la siguiente pregunta, me va a hacer una suerte de esto. ¿Ya viste? Entonces, imagínatela cómo esta la podrías hacer un formulario y cómo este formulario precisamente podrías como hacer el registro de una manera mucho más sencilla y luego ya esta la pasamos a la matriz. ¿Cómo ves? Sí, está bien. Bueno, te paso esto así por el chat para que lo tengas. Igual le tomé un screenshot para Ok, ok. más o menos. Me voy para atender a tus compañeros, ¿sale? Está bien.
dejo solamente leave home. Sí, sí. Yo dije, ¿a poco te lo puse así? Yo creo que hay que cambiar la palabra modelo educativo porque, pues creo que tiene razón la maestra. O sea, en el contexto, si yo te pregunto a ti qué es modelo educativo, tú me darías tu perspectiva como le estamos planteando ahorita. Pero si yo le pregunto a lo mejor a algún otro alumno, él puede pensar que modelo educativo es el plan de trabajo. Entonces se busca una comparación eh, de aprendizaje o de enseñanza. De estudio, ¿no? Ok. Porque, O de porque tomar al clase, final de ¿no? cuentas, sí, se busca una comparación de enseñar, no, sí, como enseñar, no. Aprendizaje, ¿no? Sí, aprendizaje. Como son en línea y presencial con el modelo educativo híbrido. ¿Cómo ven? De los aprendizajes logrados, Eh, o sea, la pregunta, ya estoy por acá, ya los estaba escuchando. Lo hola. que ustedes, hola, lo que ustedes van a obtener cuando hagan cuando obtengan las respuestas, tiene relación con o sea, hay como dos escalas. Una cosa es que te permita estudiar, ¿no? El hecho de que Santiago Sí, está sí, podría ser así. en Tijuana, en Tecate, no me acuerdo, bueno, allá en el norte. Bueno, Santiago está allá lejos de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y el hecho de que tengamos una modalidad, no estoy hablando de modelo educativo, una modalidad en línea en la que él pueda asistir de manera presencial, pero a distancia, a las clases, le permite estudiar, o sea, le permite mantenerse en la carrera, pero no necesariamente le está facilitando el aprendizaje, que son las dos cosas o las dos diferencias. Entonces, ¿ustedes qué es lo que quieren encontrar? Las ventajas y las desventajas que te da como estudiante para poder acceder a lo que sería una licenciatura porque podrían ser las dos cosas o podría ser una o la otra, no las ventajas y las desventajas que te da para que tú puedas estudiar, sino para que logres aprender. Entonces, esas dos cosas son las que hacia donde podrían ustedes ir encaminando la investigación. O sea, ¿quieres comparar el modelo del IRC para ver si una persona puede tener mayor accesibilidad a lo que sería el estudio? Porque lo que es la manera en cómo está concebida la escuela y las facilidades que tiene, te permiten que tú puedas entrar a clases virtuales, tener estas facilidades y todo. Entonces, eso te da una comprensión del modelo con relación a la accesibilidad a la licenciatura. Pero otra cosa es que cuando tú le digas, bueno, pero si le preguntas, ¿y cómo aprendes más? ¿Cuando estás en presencial o cuando estás conectado? Entonces ahí ya no estás viendo si puedes o no entrar a la clase. ¿O qué pasa si no te conectas y ves solamente el video? Tú, Alfredo, que por ejemplo no necesariamente has estado en todas las lecciones, ¿no? Tienes que entrar a ver las clases, y el hecho de que veas las clases y que las tengas accesibles te permite avanzar de la misma manera que tus compañeros. Lo estás comprendiendo, lo estás aprendiendo. Keila ha estado casi en todas las sesiones, Santiago ha estado en unas y en otras, tú has estado mucho menos que los demás. Entonces, cuando ustedes reflexionan eso, es cuando pueden ver, bueno, y si yo estuviera, por ejemplo, Keila, ¿no? Con su hermana, pues yo veo que mi hermana tiene que ir forzosamente a la escuela, ¿no? Entonces, ¿eso qué le permite y qué le obstaculiza y qué le facilita?
pues que no se puede mover de aquí de la Ciudad de México, que no puede estar trabajando y estudiando al mismo tiempo, que no, o sea, cuáles son las características que la modalidad, esta modalidad híbrida, porque no es el modelo educativo, es la modalidad híbrida te permite. El modelo educativo te digo que tiene que ver más también con otras cosas pedagógicas, ¿no? De cómo te permiten hacer lo del problema prototípico y cosas por el estilo. Entonces, esas cosas son las que ustedes tendrían que estar primero entre los tres con esas diferencias dentro de la misma escuela, identificando para que luego digas, ah, bueno, y si yo no estuviera aquí en la escuela, ¿qué pasaría si estuviera en otra escuela? Y entonces ya lo comparo contra lo que están haciendo, lo que está viviendo Lisbeth, se llama tu hermana, ¿no? Ah, no, es que es una hermana más chiquita. Ah, ok, bueno, no Lisbeth, la otra hermana. Pero bueno, tu hermana, ¿no? Sí, mi hermana. ¿Cómo ven? Sí, me parece bien. De hecho, sí teníamos ese como contexto, pero no sabíamos bien cómo decirlo. Es que, por ejemplo, también, profesor, estábamos viendo si usted iba a tener tiempo esta próxima semana de Semana Santa para reunirnos. Digo, igual nosotros vamos a seguir trabajando en esto, pero pues le Sí, no, pregunto desde ahorita. yo no tengo ningún problema por reunirme con ustedes. Puede ser hoy, mañana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el martes que nos podemos volver a ver, el día que ustedes tengan la mejor, más posibilidades de acercarse, porque si ustedes van a tener más posibilidades de hacerlo en Semana Santa, porque precisamente van a tener más tiempo porque no tienen clases, pues yo no tengo ningún problema. Nada más nos ponemos de acuerdo en qué horario les es más accesible. Yo lo único que mañana tengo como una fiesta, que me invitaron, que voy a una fiesta, nunca voy a fiestas, no digan nada. Entonces, en la tarde, noche no puedo, pero en el transcurso del día sí. Y ahorita voy a viajar justo porque tenemos dos reuniones. Una reunión que sí es una reunión formal en Oaxaca, mañana en el transcurso de la mañana, y luego tenemos una reunión que es informal, que es esta fiesta que les digo, porque es el aniversario de la persona que está al frente de la empresa con la que yo laboro, y entonces voy a viajar a Oaxaca. Pero si quieren que nos conectemos ya que esté yo allá el día de hoy, o si quieren que nos conectemos mañana, o si quieren que sea entre lunes, martes y miércoles, que no sean todavía días santos, porque tengan ustedes algunas labores, a lo mejor van a guardar vigilia y van a ir a la peregrinación y todas las cosas que nos implica la Semana Santa. Entonces, díganme cuándo podemos y lo hacemos. Y Eh, justo, eh, háganse Me las preguntas parecería, ustedes maestro, primero. pero... ¿Sí? Perdón, mm, Álvaro. no, perdóname. Me parece... Bueno, estábamos viendo... mm, podría ser el día miércoles Ok, de la otra semana. sí, sí, sin Sí, problema. como en punto de las... Podría ser como de la 1, 2, más o menos. Sí, 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 al mediodía. Bueno, ya sería cuestión del horario, ya le avisaríamos. Pero sí, yo digo que el día miércoles. Bien, perfecto, sin problema. Cuenten con ello. Bien, profesora, gracias. No, ¿de qué? Bueno, pues entonces nos vamos a salas para que terminemos la sesión de hoy, y creo que ya están como que aterrizando un poquito mejor. Sí les va a dar mucha luz el que definan específicamente lo que es objetivo, y verán cómo con eso ya podemos como hacer una suerte para qué nos va a servir esa información. Y ya en la reunión que tengamos juntos ya podemos como aterrizar un poquito más lo que está pasando con los otros equipos, para que veamos cómo además esta parte que ustedes están haciendo complementa las otras visiones. Y entonces ya vamos viendo qué se va a obtener de lo que están haciendo los profesores, qué se va a obtener de lo que está haciendo Antonio, qué se va a obtener de lo que va a hacer Michelle, que también ya lo estoy ayudándolo para que haga el cuestionario que va a levantar encuesta con alumnos, y qué podemos ya aportar para que veamos así como la totalidad de las diferentes visiones, cómo vamos a incorporarlo en un solo documento, ¿sale? Muy bien, profesora.
Bueno, los dejo, ya los voy a llamar a que regresemos a la sala principal, ¿va? Tienen un minuto para que acaben.